Hola a todos, aquí Ellen Pérez de Consultores Actuariales con el canal AFP para Viviendas. Y hoy vamos a tratar la preocupación que existe de qué pasaría si se desinvierten los instrumentos financieros en los cuales están invertidos los fondos que manejan las AFP. Para esto primero hay que saber en qué consiste el portafolio de las AFP. Según los datos de la CIPEN, el 79% de sus inversiones están en instrumentos estatales. De estos, el 30% corresponde al Banco Central de la República Dominicana y el otro 49%, la mitad de los fondos previsionales, están invertidos en bonos de Hacienda. Veamos la diferencia entre estas dos entidades. El Banco Central emite instrumentos financieros con un objetivo de manejo de la liquidez para control inflacionario, mientras que Hacienda emite instrumentos con el fin de recabar fondos, con lo cual llevar a cabo sus gastos corrientes y sus gastos de capital. Esto así, el dinero que llega al Banco Central básicamente muere ahí, porque se recaba con fines de esterilización monetaria. El dinero que va al Ministerio de Hacienda, a cambio de la emisión de sus bonos, vuelve y circula en la economía, como le decía, en forma de gasto corriente o de capital. Es curioso que el peso de los instrumentos del Banco Central en el portafolio de las AFP a la fecha ronda ese número de 30% que tanto se ha hablado para fines de liberación de retiros anticipados con el objetivo de consumo libre, el cual nosotros no apoyamos, no tanto por el tema de control inflacionario, porque el contexto de demanda reprimida pudiese ser un paliativo y así lo han demostrado la experiencia de otros países, sino porque se pierde un poco el objetivo de durabilidad a largo plazo. O sea, si esos fondos se consumen en lo inmediato, básicamente se disipan y más nunca existen, cosa que no sucede con la inversión hipotecaria, que es nuestra propuesta. Entonces, supongamos que de preferencia se desinvertiría en los bonos del Banco Central. Ese dinero, el Banco Central básicamente vuelve y lo crea, se lo entrega a las AFP, quienes se lo van a entregar a su cotizante, que ha solicitado un retiro anticipado. Ese cotizante va a llevar ese retiro a su vendedor o a constructor de vivienda como inicial, y además debe solicitar un préstamo bancario que representaría entre 4 y 9 veces más, según ese inicial sea 10% de la vivienda o 20%, que es lo que se estila. Puede aportar más, entiendo, pero eso ya son otros casos. Asumimos que la mayoría de las personas van a aportar un inicial entre 10 y 20%, generando un crédito, que es un dinero que también comienza a circular en la economía. Todo ese dinero va a ser un periplo, o del constructor al banco comercial, o del constructor y los vendedores de vivienda a una serie de bienes y servicios en la economía para llevar a cabo esas ventas o esas construcciones, y retorna a los bancos comerciales. Todo aquello probablemente tome una semana, tal vez dos. Una vez ese dinero regresa al banco comercial en la forma de nuevas cuentas, a nuevos nombres, el Banco Central, que monitorea la liquidez del sistema de manera diaria, semanal y mensual, va a tomar la decisión de si debe recogerlo o no según sus modelos de liquidez. Y en ese momento se vería combinado a emitir nuevos instrumentos a los plazos y tasas que considere adecuados. En el caso de que, y de esta manera, el Banco Central posiblemente ni siquiera vea alterado su stock de emisiones. Es posible que lo que recoja sea lo mismo, que sea menos, o en el caso del crédito bancario, que tenga un efecto multiplicativo, puede que tenga que recoger más. Pero el dinero está dinamizando la economía, que es su fin ulterior. En el caso de Hacienda es un poco distinto, porque Hacienda no dispone de esos fondos de manera líquida. Se supone que tan pronto los recibe, los comienza a utilizar para proyectos que tiene asignados. De manera que Hacienda sí tendría que hacer un esfuerzo de coger nuevos impuestos que se necesitan, el Estado es deficitario, para solventar una deuda interna que tiene, pero
A nivel teórico, por lo menos, la, el saldo de esa deuda interna sería una inyección de liquidez a la actividad económica que generaría un efecto multiplicador, como hemos descrito antes, que genera nuevas actividades que pagan impuestos. Y en ese sentido, el Estado pasaría de financiar sus actividades con deuda a financiar sus actividades con nuevos impuestos. No nuevos impuestos definidos por ley, no mayores recaudaciones por eficiencia, sino nuevos impuestos sobre nuevas actividades, sobre un crecimiento de la actividad económica, que es lo que realmente se busca. De manera que eso también sería positivo y sería una manera incluso de ir desmontando la deuda interna. Habría que hacerlo gradualmente, pero sería factible. Y a nivel teórico hemos explicado los objetivos que se logran, si bien a nivel de implementación sería un poquito más delicado. De todas maneras, no se contempla usar esa cantidad. Pero hay una tercera consideración que sería muy interesante. Las recaudaciones de la AFP se recaudan a razón de 3.600 millones de pesos por mes. Si nosotros entendemos que un inicial posiblemente alto ronde los 300.000 pesos, esas recaudaciones mensuales darían para financiar 12.000 iniciales nuevos cada mes. Posiblemente ni el mercado pueda suplir esa cantidad de viviendas de manera inmediata y el mismo papeleo burocrático que requieren este tipo de cosas van a suavizar en el tiempo lo que sería la demanda efectiva de la entrega de esos iniciales. De manera que esta tercera opción permitiría que las inversiones que están realizadas a la fecha simplemente se quedan estáticas porque el dinero es fungible, es decir, el nuevo cotizante, o sea, no el nuevo cotizante, la nueva cotización que entra en junio, en julio, en agosto, a nombre de N cantidad de personas, se asienta contablemente en sus cuentas, pero va a ser prestado tal vez a ellos mismos a cuenta de sus otros depósitos que están invertidos, pero no importa de dónde sale la liquidez, ese es el punto. En ese caso, realmente el esquema pudiera financiarse con la generación de los aportes mensuales sin tocar las inversiones que existen, las cuales si las tocase, en el caso del Banco Central realmente afecta un tema de manejo de liquidez que el Banco Central puede resolver muy fácilmente, y en el caso de Hacienda sería una reducción de su deuda interna, efectivamente promoviendo la actividad local que generaría mayores impuestos. En cualquiera de los tres escenarios, el efecto no es negativo. Va a requerir de una supervisión macroeconómica y macrofinanciera, pero es factible y es positivo. Muchas gracias por escuchar. Quedamos a la escucha de sus comentarios y sugerencias. Esto es un proceso abierto, nuevo, en debate, pero entendemos que estas acotaciones son muy críticas. Entender que el proyecto es muy viable. Helen Pérez, AFP para Vivienda. Hasta la próxima.